En las primeras horas del 29 de noviembre, Kelvin Fabricio Aguirre, el consejero presidente del Consejo Nacional Electoral de Honduras, ofrece el primer boletín de los resultados de las elecciones presidenciales. El Consejo Nacional Electoral anunció que la participación de los comicios fue del 62% de los ciudadanos inscritos. En las primeras horas se han transmitido el 16,01% de los datos, en el que vaticina el triunfo arrollador de Xiomara Castro, que alcanza 53,44% de los votos. Sin embargo, según los datos que siguen avanzando, ni la OEA podrá revertir los resultados de los datos preliminares. Honduras llegó a los comicios el pasado 28 de noviembre en un clima de zozobra y temores de alteración del orden. Tras conocerse los resultados como los que tuvieron lugar en las pasadas elecciones en el 2017, cuando el presidente Juan Orlando Hernández se reeligió en medio de acusaciones de fraude. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. El pasado 28 de noviembre se celebraron las elecciones presidenciales en Honduras y los primeros resultados preliminares fueron anunciados en las primeras horas de la mañana del 29, en el cual el consejero presidente del Consejo Nacional Electoral de Honduras, Kelvin Fabricio Aguirre, ofrece los primeros resultados. El primer boletín con los resultados de las elecciones generales dado por el Consejo Nacional Electoral señaló que la participación fue del 62% de los electores habilitados y se han transmitido más del 20% de los datos, donde Xiomara Castro alcanza el 53,44% de los votos, anunció. En esta fecha hemos alcanzado una participación histórica de nuestra ciudadanía en este proceso de elecciones. Segundo, nos satisface informar a la nación hondureña que el sistema de verificación biométrica, una novedad por primera vez en la historia democrática del país, ha sido un factor determinante para generar la pureza de este proceso de elecciones, la transparencia, y faltando únicamente un reporte de 3.000 lectores biométricos, se reporta una participación histórica de 3.221.264 electores. En el reciente video, Aguirre resaltó la participación histórica del pueblo hondureño con más de 3 millones de ciudadanos inscritos en el proceso electoral, un proceso ejemplar con el éxito esperado, a pesar de los temores que tenían algunos sectores por lo ocurrido en las últimas elecciones en el 2017. Asimismo, informó que la candidata presidencial Xiomara Castro, del partido de izquierda Partido Libertad y Refundación, o denominado Partido Libre, encabezó los primeros cómputos de las elecciones generales y la tendencia marca un triunfo irrevocable, según afirman los medios de prensa. Xiomara Castro, la candidata del Partido Libre, esposa del expresidente Manuel Zelaya, va marcado la cabeza de los comicios de Honduras 2021. Seguida por el partido oficialista de derecha Nasri Asfura, con 34,1% de los votos, según los resultados difundidos por el Consejo Nacional Electoral. Cabe recordar que por primera vez en la historia de Honduras se presentaron 14 partidos y 12 candidatos para la presidencia de la nación. En estas elecciones generales se elegirá un presidente, 3 vicepresidentes, así como 298 alcaldías municipales, 128 diputados para el Parlamento local y 20 al centroamericano. Sin embargo, como en todos los países, a pesar de tener varias opciones, de ellos solo 3 fueron considerados los más favoritos para la presidencia. Entre los candidatos resaltó la figura de Xiomara Castro, candidata por la izquierda libre, Nasri Asfura por el Partido Nacional Oficialista y Yanni Rosenthal por el Partido Liberal del Centro,
que lleva un cómputo menos del 10%. El consejero dio cierta calma a los electores. Pero ¿a qué se debió la reacción de Aguirre para tratar de calmar a la población? Calma, porque la incertidumbre que había generado el tuit que había enviado el expresidente colombiano Andrés Pastrana proclamando el triunfo del Partido Nacional, los propios miembros del Partido Nacional proclamando la victoria, indicaban una visión diametralmente opuesta a la que se escuchaba en las radios, la que se escuchaba en las calles, la que veíamos nosotros en las redes sociales, que era que la delantera la estaba llevando el Partido Libre, que efectivamente con estos números preliminares que están confirmando lo que se escuchaba y lo que se pensaba, por eso nos habían sorprendido esas informaciones que habían surgido. En el reciente video se escucharon las palabras del periodista de Telesur desde Tegucigalpa, que demuestra que algunos grupos trataron de desinformar a la población con una distorsión mediática de la información. Uno de los casos fue un tuit emitido por el expresidente Andrés Pastrana, anunciando el triunfo del Partido Nacional diametralmente opuesto a lo que se escuchaba en las calles. Pues ambos candidatos que partían como favoritos a quedarse con la presidencia se proclamaron ganadores antes de que se dieran a conocer los resultados definitivos, algo que inquietó al Consejo Electoral. Ayudémonos todos a salir bien de este proceso electoral, fueron las palabras ante la prensa nacional de la magistrada del Consejo Electoral, Rixi Moncada, donde además reclamó: el pueblo merece actuar con tranquilidad y prudencia hasta que se produzca el resultado final. Cabe señalar que los comicios tuvo la participación de observadores de más de 400 enviados especiales de la Unión Europea, así como la Organización de Estados Americanos, la Unión Interamericana de Organismos Electorales y expresidentes latinoamericanos, los cuales encendieron las alarmas ante los sucesos. Aguirre, en uso de las facultades como responsable de los comicios electorales, pidió a los candidatos presidenciales no declararse ganadores hasta que el Consejo Nacional Electoral divulgara los resultados oficiales de los comicios. También la misión de la Organización de Estados Americanos exhortó a los candidatos y actores políticos: hay que tener una actitud responsable y eviten proclamaciones y pronunciamientos anticipados. Por su parte, la coordinadora residente de Organización de Naciones Unidas en Honduras, Alice Shakeford, a través de un tuit en las redes sociales, exhortó a los actores políticos a mantener la calma. Estas elecciones serían las 11ª consecutivas del año desde 1980, tras el retorno de Honduras al orden constitucional. Por su parte, Rixi Moncada, representante del Partido Libre en el Consejo Electoral, afirmó: el gobierno y el Partido Nacional han causado mucha obstrucción en sus esfuerzos por organizar una votación justa, según publicó el medio de prensa Francia 24 el pasado 28 de noviembre. Rixi, además, acusó específicamente al Ministerio de Finanzas por interferir con el presupuesto del Consejo y causar retrasos en las entregas de equipos de las mesas de votación, y aseguró: la elección la vamos a decidir los hondureños en las urnas. Según aseguró el medio de prensa La República, el pasado 28 de noviembre, el pueblo de Honduras llega a las elecciones con temores ciudadanos ante disturbios que pudieran existir tras los resultados de las votaciones como los ocurridos en el 2017. Cabe recordar que, según comenta el medio de prensa Página 12, con motivo de las elecciones el pasado 28 de noviembre, el presidente Juan Orlando Hernández se reeligió en medio de acusaciones de fraude en el año 2017, en unas polémicas elecciones. ¿Pero qué sucedió en el 2017 que causaba tanto temor en la población en estos comicios? Es que el Partido Nacional ganó los comicios después de un conteo retrasado. Según la Organización de Estados Americanos, el veredicto, una vez más de la OEA, que planteó que estaba plagado de irregularidades antes de pedir una nueva votación, lo que trajo como consecuencia que se anunció la victoria del Partido Nacional de la derecha liderada por Juan Orlando Hernández, y consigo se sucedieron una ola de disturbios que dejaron más de 2 docenas de vidas perdidas. ¿Pero por qué es tan importante para Honduras la elección de Xiomara Castro? Es que en los años posteriores que asumió la presidencia, Hernández marcó al país por la vulneración de los derechos humanos, las malas prácticas extrajudiciales,
la desviación de dinero público, la pobreza y la complicidad con el tráfico de sustancias ilícitas en las esferas más altas del gobierno. Por lo que estas elecciones son posiblemente las más importantes en décadas para el pueblo hondureño para restablecer el orden institucional del país centroamericano. Por su parte, el Consejo Electoral mantiene una posición firme al plantear que ni la OEA ni ningún otro organismo podrá refutar la decisión del pueblo hondureño. Mientras Xiomara Castro encabeza los resultados electorales, la candidata por el Partido de Izquierda Libre se ganó el prestigio, luchando por la igualdad y los derechos del pueblo. Desde que su esposo, el expresidente Manuel Zelaya, tuvo que salir del país tras el golpe de Estado del 2009, su triunfo sería una gran victoria para el pueblo y los movimientos de izquierda de la región. Asimismo, en las primeras horas del 29 de noviembre de este año, Xiomara Castro reafirmó que durante su candidatura reinará la democracia, fuera la malversación, el tráfico de sustancias ilícitas, así como la pobreza. Ni la OEA ni los neoliberales podrán revocar los resultados de las elecciones. Y como aseguró Xiomara, se van. Así fue el anuncio de la victoria arrasadora de la candidata del Partido Libre y nos despedimos con las primeras palabras tras conocerse los primeros resultados. De mi corazón y que sienta el pueblo hondureño que fuera la guerra, fuera el odio, fueran los escuadrones de la muerte, fuera la corrupción, fuera el narcotráfico y el crimen organizado, fuera las sedes, no más pobreza y más miseria en Honduras. Hasta la victoria, siempre unidos, pueblo, juntos vamos a transformar este país. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.